desapareció el 28 de septiembre de 1998. Eran 7, ¿no? El piloto, su familia, sus 2 niños, ¿no? Sí. Y la pareja también, ¿no? Entonces, fue difícil. Estaba esperándolo ya ese día lunes, ¿no? Ya. Porque decidieron, tenían que volver, entonces, bueno, esperando que llegue, ¿no? Estaba con mi hija, Carla, ahí estábamos las 2. Y no llegó. Así que fueron ellos, ¿no? Los que me avisaron que había desaparecido la avioneta, vinieron con mi mamá. Ya. Quizás esperando que ella me consuele por si yo reaccionaba, ¿no? ¿Y cuál fue tu reacción, mami? ¿Te recordás? La verdad es que cuando ellos me dijeron que había desaparecido la avioneta, me quedé, ¿no? ¿Se puede decir? En shock. No reaccioné, les miré nomás, seguí conversando con ellos. Quizás ya la reacción mía ya fue cuando quedé sola, ¿no? No sabía si gritar, si llorar, qué hacer, ¿no? Cuando se fueron ellos de tu casa. Cuando se fueron ellos de casa. Ahí, ¿no? Ya. Quizás recién pude reaccionar, ¿no? Recién pudiste reaccionar. Y yo miré, ¿no? Como a la reja de la iglesia, un buen tanto, ¿no es cierto? Desde donde estaba parada. Y me vi sola, ¿no? Con mi hija en brazos y con 2 niñas, ¿no? Eso. ¿Así te viste? Así me vi. ¿Estabas embarazada? Sí, estaba ya embarazada. ¿No lo sabías? Sabía. Ya sabía. Ya yo sabía. ¿Y Juan Carlos sabía? Sabía también, yo le había dicho que estaba embarazada. Se fue feliz, ¿no? Ya viene el varoncito Jonathan, dijo, ¿no? Fueron momentos difíciles, ¿no? Pero también momentos donde pude ver la fidelidad de Dios. Sí. A pesar de todo, ¿no? Él me sustentó. Como dije, ya yo sabía que estaba embarazada antes de que él vaya, de que él viaje. Como él se fue contento, ¿no? Porque él esperaba, ¿no? Como digo, quería varoncito. Pero el Señor estuvo para sostenerme. Hasta que pude confirmar que estaba embarazada, recién comuniqué a los demás, ¿no? Porque quizás si decía ese momento, iban a tener lástima, ¿no? Por mí. Y no quería eso, ¿no? Bueno, después que me comunicaron que había desaparecido la avioneta, llamé a hermanos de la iglesia que estaban involucrados para comunicarles que había desaparecido la avioneta. Y empezaron, ¿no? Los cultos de oración en las noches. Bueno, fueron tiempos de buscar a Dios, un tiempo de unirse, ¿no? Las personas que conocían a Juan Carlos, ¿no? Y que lo amaban, lo apreciaban por todo lo que había hecho. Una señora que ella me dijo que con su adivinación podía indicarme dónde estaba, ¿no? La avioneta, ya. Buscando a sus santos. Le miré, no, sé que a Juan Carlos me hubiera gustado que yo esté buscando, ¿no? Eso, porque tampoco es bíblico, ¿no? Entonces, y mi fe, ¿no? Entonces no, la rechacé. Sí. Una avioneta Cessna 206 de propiedad de la Misión Evangélica Mundial de Bolivia, con 5 personas adultas y 2 menores, desapareció en pleno vuelo, claro, el 28 de septiembre de 1998, aquí en territorio nacional. Pese a la intensa búsqueda por aire, por tierra, con expediciones nacionales, extranjeras, no se encontró nunca ningún vestigio de la nave ni de sus tripulantes. Hoy nos vamos a adentrar en una de las historias reales más misteriosas de la aeronavegación boliviana. ¿Qué no hicieron en la búsqueda de esta avioneta? Se puso a disposición avionetas de la Fuerza Aérea Boliviana, avionetas de la misma Misión Evangélica, helicópteros de Humopar, helicópteros de la Embajada de Estados Unidos,
Un avión norteamericano equipado para la búsqueda de naves extranjeras llegó también a realizar una labor de rastrillaje. Ofrecieron recompensa económica, intervino la embajada norteamericana en Bolivia, la DEA, todo. Absolutamente todo se hizo con el fin de encontrar la Cessna 206 y hasta el día de hoy el misterio de su destino continúa latente. Bienvenidos a La Máquina de Escribir, donde las historias cuentan vidas y las vidas cuentan historias. Para recordar este episodio tan misterioso y cargado de mucha ansiedad, de mucho dolor en las familias de los tripulantes de esta nave desaparecida, he invitado a Mabel Correa, esposa del pastor evangélico Juan Carlos Suazo, uno de los desaparecidos en esta nave en 1998. Estoy con ella. Hola, ¿qué tal, Mabel? Muchas gracias por aceptar conversar conmigo de una situación, de un episodio, de un momento seguramente que ha marcado tu vida. Gracias, Mabel. Un gusto poder participar y comentar, ¿no? Muy bien, Mabel. Esa situación. Primero, mi solidaridad plena. Nos conocemos desde hace tantos años, Mabel, y sí, yo recuerdo este episodio. Te agradezco infinitamente que tengas el valor de poder sentarte a conversar acerca del caso. Han pasado casi 30 años, ¿no? Sí, ¿20 cuánto? 27 años. 27 años. Mabel, ¿qué pasó ese día? ¿Cómo te avisaron? ¿En qué momento te llaman por teléfono? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue ese momento? ¿Lo recordás? Sí, bueno, ese día estaba esperando, habían viajado el día viernes, ¿no? Y tenían la actividad, la campaña evangelística en Yucumo el día sábado y domingo, ¿no? Y entonces estaba esperándolo ya ese día lunes, ¿no? Ya. Porque tenían que volver. Entonces, bueno, esperando que llegue, ¿no? Estaba con mi hija Carla, estábamos las dos. Y no llegó, no hubo noticias, supuestamente tenían que llegar. ¿Te llamaron? A la 1. ¿Alguien te llamó? ¿Vos averiguaste? ¿Cómo fue? ¿Te recordás esa partecita? Sí, bueno, creo que Dios es bueno, ¿no? Sí. Ese día había salido ya la noticia extra, ¿no? En la televisión después que supieron que había desaparecido la avioneta, pero yo no lo vi, ¿no? Porque digo yo, ¿qué había sido de mí si hubiera visto en las noticias? Ah, ¿no lo viste? No. ¿Y ya había salido? Ya había salido. Ya. Bueno, estuve toda la tarde esperando, ¿no? Uno nunca piensa algo malo, ¿no? Sí. Entonces, a eso de las 5 más o menos de la tarde había unos misioneros, ¿no? Que iban a la iglesia, la familia Zimmerman, Cura y Cintia. Ellos llegaron con mi mamá y tocaron el timbre. Yo dije, qué raro. ¿En la iglesia donde vivían ustedes? Sí. Ellos llegaron, ¿será que le pasó algo a mi papá? Yo pensé en mi papá, no en la avioneta. Así que fueron ellos, ¿no? Los que me avisaron que había desaparecido la avioneta, vinieron con mi mamá. Ya. Quizás esperando que ella me consuele por si yo reaccionaba, ¿no? ¿Y cuál fue tu reacción, Mabel? ¿Te recordás? La verdad es que cuando ellos me dijeron que había desaparecido la avioneta, me quedé, ¿no? Se puede decir, en shock. No reaccioné, les miré nomás, seguí conversando con ellos. Quizás ya la reacción mía ya fue cuando quedé sola, ¿no? No sabía si gritar, si llorar, qué hacer, ¿no? Cuando se fueron ellos de tu casa. Cuando se fueron ellos de casa. Ahí, ¿no? Ya. Quizás recién pude reaccionar, ¿no? Recién pudiste reaccionar. Pero ese día también yo me paré, bueno, en la iglesia, ¿no? Sí. Hay como un garaje, ¿no? Afuera del baño. Entonces yo me paré ahí con mi hija en brazos. Mi hija iba a cumplir 2 años, ¿no? Faltando 40 días, ¿no? Y la alcé y yo miré, ¿no? Como a la reja de la iglesia, un buen tanto, ¿no es cierto? Desde donde estaba parada. Y me vi sola, ¿no? Con mi hija en brazos y con 2 niñas, ¿no? Eso. ¿Así te viste? Así me vi. ¿Estabas embarazada? Sí, estaba ya embarazada. ¿No lo sabías? Sabía. Ya sabía. Ya yo sabía. ¿Y Juan Carlos sabía? Sabía también, yo le había dicho que estaba embarazada.
Se fue feliz, ¿no? Ya viene el varoncito Jonathan, dijo, ¿no? ¿Le puso nombre? Sí, él quería. ¿Pero vos te viste entonces sola? Sí, me vi sola. Yo siempre dije, ay, no, como un pensamiento negro, digo yo, ¿no? Sí, sí, porque así a la sí. distancia me vi sola. Ah, entonces fue como algo que te dijo que no lo ibas a recuperar. Creo que sí, Sí. porque fue antes de que me dieran la noticia de que había desaparecido la avioneta. No, antes que venga tu mamá y el Sí, misionero. sí, yo Ya. después de almorzar me paré, ¿no? Y como esperando que lleguen, ¿no? Entonces me paré con mi hija en brazos. Y así, como digo, siempre a lo lejos, ¿no? Me vino esa imagen, ¿no? A la mente, ¿no? Entonces, Ya. bueno, ese pensamiento negro, no lo desecho, pero Claro. bueno, Ya. entonces, Ya. quizás era que Dios me estaba avisando, ¿no? Sí. Esa situación. Sí. Mabel, yo estuve, para poder conversar con vos de este tema, estuve buscando información en la prensa de la época y me sentía hasta angustiada de revisar porque cada día que pasaba abrían como una luz de esperanza, ¿no? Y apareció un mudo que dijo yo lo vi en su lengua, luego gente que decía que había visto la avioneta. Eso lo hizo más angustioso. ¿Cómo fueron esos días, Mabel? Bueno, realmente fueron difíciles, ¿no? Porque no saber noticias, ¿no? Cada día esperando, albergando la esperanza, ¿no? De que, bueno, digan, hoy, ¿no? Hoy apareció, hoy los encontraron, ¿no? Entonces, bueno, siempre fue ese día, cada día, ¿no? Con esa esperanza de recibir la noticia. Pero fue difícil, ¿no? Porque siempre sonaba el teléfono para preguntarme, Mabel, ¿sabes, no? Hay noticias, ¿no? Una u otra persona está averiguando, ¿no? Sí. Y yo tampoco, no sabía nada, entonces fueron momentos difíciles, ¿no? Pero también momentos donde pude ver la fidelidad de Dios. Sí. A pesar de todo, ¿no? Él me sustentó. Como dije, ya yo sabía que estaba embarazada antes de que él vaya, de que él viaje. Como él se fue contento, ¿no? Porque él esperaba, ¿no? Como digo, quería varoncito. Pero el Señor estuvo para sostenerme. Hasta que pude confirmar que estaba embarazada, recién comuniqué a los demás, ¿no? Porque quizás si decía ese momento, iban a tener lástima, ¿no? Por mí. Sí. Y no quería eso, ¿no? Quería. Así que ya, una vez que confirmé ya con el médico, recién avisé a mis padres, ya, ¿no? Ellos supieron que estaba embarazada, ¿no? de mi hija, menor Sofía. Nació mujer. Sí. Ya, Mabel, también en mi búsqueda de información del contexto de lo que pasó, he visto de que la iglesia se llenaba de gente esos días de la búsqueda, ¿no? Y había momentos de oración. ¿Cómo fue esa etapa, Mabel? Bueno, sí, bueno, después que me comunicaron que había desaparecido la avioneta, llamé a hermanos de la iglesia que estaban involucrados para comunicarles que había desaparecido la avioneta. Y empezaron, ¿no? Los cultos de oración en las noches. Bueno, fueron tiempos de buscar a Dios, un tiempo de unirse, ¿no? Las personas que conocían a Juan Carlos, ¿no? Y que lo amaban, lo apreciaban por todo lo que había hecho. Entonces vinieron, ¿no? Un tiempo especial también, un tiempo de sentir la presencia de Dios, ¿no? A pesar, ¿no? Del dolor. Del dolor, a pesar de no saber, de no tener noticias, ¿no? De la avioneta y de ninguno de ellos, ¿no? Y eran 7, ¿no? El piloto, su familia, sus 2 niños, ¿no? Sí. Y la pareja también, ¿no? Entonces, fue difícil, pero como digo, Dios es el que da la fortaleza, ¿no? Y el que ayuda, ¿no? Y doy gracias a Dios porque nunca tuve esa de reclamarle a Dios. Nunca lo interpelaste, nunca le dijiste por qué me lo quitaste al padre de mis hijos, no. No, me dolió su ausencia y me duele, pero siempre di gracias a Dios, ¿no? Porque sé que a él nunca le hubiera gustado verme derrotada, ¿no? Eso le dije a una señora en ese tiempo, apareció alguien, siempre, ¿no? La gente queriendo ayudarlo a uno. Una señora que ella me dijo que
con su adivinación podía indicarme dónde estaba, ¿no? La avioneta, Ya. buscando a sus santos. Le miré, le dije, no, sé que a Juan Carlos me hubiera gustado que yo esté buscando, ¿no? Eso, porque tampoco es bíblico, ¿no? Entonces, y mi fe, ¿no? Entonces no, la rechacé. Sí. Entonces hubieron así situaciones, ¿no? Queriendo ayudar a encontrar, ¿no? Sí. la avioneta. Pero, como digo, Dios ha sido fiel, Dios ha sido grande, nos ha cuidado, ¿no? A mis hijas y a mí. Y ellas siempre quieren saber de su papá. Hay personas que les han comentado cómo es él, un hombre que amaba a Dios, un hombre que sirvió a Dios hasta lo último, ¿no? Porque él venía de una campaña evangelística, volviendo, ¿no? de Yucumo. Entonces, doy gracias a Dios, ¿no? Por ello. ¿Cómo hablaste de este tema con tus hijas? Porque la mayor era una bebé, no entendía nada cuando sucedió la desaparición de la avioneta, pero seguramente creció y tuviste que hablarle, o a la bebé que nació cuando ya él no estaba. ¿Cómo abordaste el tema? Bueno, desde pequeñas les tuve que decir, ¿no? Para que ellas vayan entendiendo por qué no estaba su papá, ¿no? Bueno, en algo sencillo, ¿no? Les dije que su papá se fue en una avioneta y que no pudo volver, ¿no? Ya. Entonces, esa es la victoria, claro. Sí. No quería mentirle, no quería engañarle. Entonces, sí, cuando eran pequeñas, ¿no? Eso les dije a las dos, ¿no? Ellos entendieron, ¿no? Ya más grandes, por supuesto, ya supieron la historia, ¿no? Había los recortes de periódico que han visto también. Entonces, ellas saben, ¿no? La historia, claro, de su papá. Y gracias a Dios, como digo, ellas aprendieron a amar a Dios también, ¿no? Y doy gracias a Dios porque mi papá, ¿no? Mis padres estuvieron ahí para apoyarnos también a las tres, ¿no? Entonces, ese ha sido un gran apoyo para mí, ¿no? Y para Contame ellas. de Juan Carlos. ¿Cómo era Juan Carlos? ¿Dónde lo conociste? He leído de que era un deportista, un futbolista, además profesional, ¿no? Que jugaba en el nivel profesional. Háblame de él. Él, bueno, lo que él me cuenta, él sí jugó, ¿no? En Petrolero de Cochabamba, él participó ahí. Entonces, pero cuando volvió, porque él era de La Paz, de los Yungas, ¿no? Ya. Entonces su mamá vivía allá en Mapiri, ¿no? Volvió, dice él, y ahí escuchó del Señor, de Dios, y él había decidido, Señor, te voy a servir, pero él seguía jugando fútbol, dice él, no lo cuenta. Pero él se lesionó la rodilla, entonces ya no pudo jugar, ¿no? Entonces, como ya no puedo jugar, hubo la oportunidad de venir a estudiar al Seminario Bíblico Berea. Entonces ahí él se preparó y ahí lo conocí, ¿no? Ahí lo conocí. ¿Estabas vos en el seminario también o se conocieron en una iglesia? ¿Cómo fue? Bueno, yo iba al seminario a jugar, ¿no? Ah, claro. Eras deportista también, claro, recuerdo, voleibol, sí. ¿no? Claro. Así que ahí lo conocí, ¿no? Ya. ¿Y se casaron? Sí, la verdad es que... ¿Cuánto tiempo estuviste casada con él hasta que sucedió lo de la desaparición de la avioneta? Bueno, enamoramos 9 meses, que fue rápido. Yo le digo a mi hija, le digo, no fue como un embarazo, ¿no? Claro, 9 meses, sí. Sí, estuvimos casados 2 años y 9 meses. Ya. Realmente mi relación fue muy corta, se puede decir, con él. Fueron 3 años y medio, ¿no? De compartir con él, ¿no? Entonces, creo que hay muchas personas que lo conocen, que compartieron más con él que yo, ¿no? Entonces, pero sí, él era un hombre que amaba a Dios, le gustaba servir, ¿no? A la gente, y donde él iba estaba, ¿no? Sirviendo, apoyando, ayudando. Entonces, él amaba a Dios. Qué bonito. Mabel, cuando sucedió la desaparición de la avioneta, ustedes estaban trabajando en una iglesia. ¿Él era el pastor de la iglesia? Sí, él era el pastor de la iglesia, y en la iglesia Cristo Viene, ¿no? En la avenida Bush, ¿no? Entonces, calle El Salvador. Sí, conozco. Ahí nos hemos conocido con vos. Ya. Y bueno, una iglesia quedó sin su pastor. Sí, fue difícil, pero estuvo apoyando a mi papá.
Él se quedó de pastor cuando le pidieron a él que sea el pastor de la iglesia de Cristo Viene. Mi papá le dijo, yo te voy a apoyar. Entonces, él por eso aceptó también, ¿no? Decir, bueno, usted va a ser mi apoyo en la iglesia. Así que él se quedó de pastor cuando desapareció, ¿no? Ya. ¿Y te quedaste vos ahí en la iglesia donde vivías con Juan Carlos? Sí, me quedé. ¿Cuántos años estuviste ahí? ¿Muchos años? Sigo todavía. Ah, seguí ahí, caramba. Ya son, sí, muchos años. Van a ser 29 años. Sí, 29 años en septiembre, ¿no? Sí, 29, sí. No, 27 años que desapareció, pero 29 años que estás ahí. Sí. Ya. Sí. Entonces tus niñas se han criado en la iglesia Cristo Viene. Sí, ellas se han criado ahí nacieron, ¿no? Ahora, Mabel, eran varias familias, ¿no? Yo he visto los papás del piloto, el piloto era un norteamericano, sí. También otro evangelista, ¿no? Sí. Su esposa y sus 2 niños estaban en la avioneta. Sí. Y vinieron sus padres esos días, he visto en la prensa el registro de sus padres, y había otra pareja, un matrimonio joven también. Sí. ¿Eran amigos de ustedes? ¿Eran conocidos? ¿Tenían algún vínculo cercano? ¿Cómo era eso? ¿O era solo trabajo, Mabel? Bueno, al piloto se lo habrá visto algunas veces, le había llegado su esposa también, Masako se llamaba ella, japonesa. Y los niños, la niña nació aquí. Ya. La menorcita. Sí, Sofía se llama. Y después le puse a mi hija en su honor también. Y sí, ellos vinieron con la Misión Evangélica Mundial, ¿no? A trabajar, a pilotear la avioneta, él era el piloto. Entonces, el contacto, ¿no? Entonces, como a Juan Carlos le gustaba mucho el ir a evangelizar, por eso le pidieron que acompañe, ¿no? Ya. Y bueno, la pareja que iba con ellos, bueno, los conocí de vista nomás, no teníamos quizás mucha relación, pero ellos sí estaban queriendo ir a trabajar en la zona, por eso viajaron también. Por eso viajaron, sí. Ya. Y el piloto era la primera vez que viajaba con toda su familia, ¿no? Caramba, sí. La primera y la última. Sí. Ya. Porque ella se quedaba, ¿no? ¿Y quedó algún vínculo con las familias de los desaparecidos junto con tu esposo? ¿Se comunican alguna vez? Porque los une una situación tan dura, ¿no? La verdad no ha sido, quizás cada uno se ha dedicado a sus vidas, ¿no? Ya. Así que, bueno, algunas veces me he encontrado con la mamá de Johnny, ¿no? La pareja que iba, ¿no? El matrimonio nuevo, ¿no? Porque sí. eran recién casados, sí. ¿no? A su mamá, ¿no? Quizás en Cochabamba, en nuestras reuniones de mujeres la he podido saludar, ¿no? Pero con la familia de Juan, no, porque como ellos viven en los Estados Unidos, entonces no ha habido mucho ese contacto, ¿no? Ya. Ahora, en toda mi búsqueda de información, Mabel, me pareció llamativo de que, no puede haber, me parece, nadie podría decir no se trabajó en la búsqueda, porque intervinieron muchas instituciones en la búsqueda. No, la Misión Evangélica puso avionetas para buscar, entiendo que la Fuerza Aérea, Humopar, la misma DEA, la Embajada Americana. He leído también que enviaron un avión experto en rastrillaje desde Estados Unidos, experto en rastrillaje de naves extraviadas. Entonces hubo una intensa búsqueda de recompensas, se ofreció, hubo un trabajo territorial y no encontraron nada, Mabel. Nada. Hasta ahora no sé, bueno, realmente qué pasó, ¿no? ¿Qué sucedió? Solo Dios sabe. Y como digo, aprendí a vivir. Sí. Mis hijas también. Quizás eso ha sido lo más difícil, ¿no? Para mis hijas, criarse sin su papá. Pero como digo, ellas aprendieron a amar a Dios. Su consuelo. Sí, a pesar de esa situación, ¿no? Ellas aman a Dios, sirven, las 2. Cantan en el ministerio. A mi hija mayor le gusta tocar los instrumentos, así que puedo decir que Dios nos ha sustentado, ¿no? A las 3. Ya ellas son profesionales, mis hijas. Qué bien. Las 2. Ya. Así que. Qué bien. Mabel, y con todo esto, es un misterio, me acabas de decir, no se supo nada.
¿seguiste teniendo esperanza de que alguna vez lo encuentren? Hasta cierto tiempo sí, pero Sí. después ya perdí la esperanza, ¿no? Ya. Entonces, ya, bueno, sé que el Señor se lo llevó. Sí, Está con ya, él, así lo entonces, sentí. sí. Sí, y también me parece que hasta fue un mensaje esa visión que tuviste antes de enterarte del accidente, donde te ves vos misma sola con las niñas, ¿no? Sí, creo que sí, ha sido quizá un consuelo que Dios me estaba dando, ¿no? Sí. Para poder prepararme, ¿no? Sí, anticipadamente. Sí, entonces, como digo, nunca le reclamé a Dios. Estoy agradecida por su fidelidad. Él nos sostuvo hasta ahora, ¿no? Y como digo, ¿No hubo un momento en que perdiste la fuerza? no, la verdad creo que al menos quedé embarazada, ¿no? Entonces quizás Eso te daba sí, la fuerza para seguir adelante. seguir adelante por mis hijas, ¿no? Porque ellas me necesitaban, ¿no? Ellas no tenían a nadie más, ¿no? Me tenían a mí, entonces tenía que levantarme y salir adelante por ellas, ¿no? Claro. Así que, ¿qué podés compartir? Hay, si bien estos son accidentes o situaciones que no son muy frecuentes, pero se dan, Mabel, ¿no? Se dan circunstancias en que hay familias que pierden a algún ser miembro de su familia y que ha desaparecido y no se ha encontrado sus restos, no se ha encontrado nada, y eso me parece que la incertidumbre es mucho más profunda, ¿no? ¿Qué podés recomendar, aconsejar, tomando en cuenta tu experiencia, lo que has vivido? bueno, puedo recomendar y decir que agarrarse de Dios, ¿no? Ya. Sujetarse de la mano de Dios y que Él, no sé, el consuelo, el apoyo, el sustento, ¿no? No, buscar a Dios, ¿no? Y que sea Él el que nos llena, ¿no? Nos levanta y nos ayuda, ¿no? Y la fidelidad de Él no nos abandona nunca, entonces creo que es eso, ¿no? Buscar a Dios, ¿no? Mabel, cuando tenés que conversar con tus hijas sobre su papá, ¿qué episodio les contás de lo bueno que era su papá? La fe, Sí. el evangelio, porque él era un pastor de una iglesia, ¿no? Sí, sí, bueno, ella, como digo, le conté eso, ¿no? De su amor por Dios, de que le gustaba servir, entonces, y creo que muchos coinciden conmigo, ¿no? Las personas que lo conocieron, ¿no? Entonces, le cuentan, ¿no? Ellas quieren saber siempre de su papá, y hay personas que, como digo, que convivieron, que lo conocieron más a él, entonces, ellas, ¿no? Saben de su papá eso, ¿no? De que él era un hombre que amaba a Dios y que estaba listo para servirle. Qué bonito, qué bien. ¿Has encontrado alguna forma viva para mantener la memoria de tu esposo? Es decir, generalmente la gente va a los cementerios, por decirte, a dejarle flores, ¿no? Pero también yo sé la concepción que te había dicho por teléfono, conozco la concepción sobre la muerte que tienen los cristianos, ¿no? Que no es la misma del común, ¿no? ¿Cómo haces para mantener viva la memoria de él en tu hogar, en tu familia? ¿Tenés fotografías de él? ¿Hablas de él? ¿Lo recuerdan con tus hijas? ¿Cómo es? Bueno, como dices, nunca tuvimos dónde ir a llorarlo, ¿no? Sí. Pero ¿Es triste eso, no tener dónde ir a llorarlo? creo que sí, porque, bueno, siempre uno quiere, ¿no? Sí. Quizás un lugar donde decirle, bueno, a mi hija, aquí está tu papá, ¿no? Pero Sí. no ha habido eso, ¿no? Sí. Pero sí ha habido, quizás no tantas fotos, algunos recuerdos. Creo que la verdad no tenemos fotos así, ¿no? De él, pero sí podemos recordarlo. Mis papás lo apreciaban mucho por cómo era él, entonces se habla de él ya no con ese dolor, pero sí con ese recuerdo de que era un hombre que amó a Dios, ¿no? Entonces podemos hablar con mis hijas, ¿no? Ellas aman a su papá, aunque nunca estuvo con ellas, ¿no? Entonces, pero siempre ha habido ese recuerdo de él, ¿no? En nuestras vidas. Vos estudiaste enfermería, ¿no? Sí, ¿Has ejercido?
Sí, ejercí ¿Sí? varios años. Ya, ya. ¿Y estudiaste, no sé, en el seminario, algo vinculado con la fe? No, No. solamente estudié Ya. enfermería en la Universidad Evangélica Sí, Boliviana. me ¿no? recuerdo Sí. muy bien, sí. Sí, ya estoy jubilada ahora. Ya, Estoy cuidando a mis papás, ya ellos son ancianos, así que hoy es otra mi misión, ¿no? otra es tu misión, así es. Cuidarle. Qué bien. Mabel, me alegra mucho que te hubieras animado a recordar conmigo este momento tan difícil que te tocó vivir, y que me hubieses compartido con esa confianza también los detalles de cómo has salido adelante. Muchas gracias. ¿No? Un gusto para mí. Bueno, muchas gracias, Mabel. He quedado muy conmovida, como puede ser en situaciones como esta. Le agradezco mucho a Mabel por compartir conmigo su testimonio, su caso, y a ustedes también. Gracias por estar en La Máquina de Escribir, donde las historias cuentan vidas y las vidas cuentan historias. Hasta un siguiente episodio.